Buenos días, amigos, amigas, Cowell Banker, amigos de Facebook, amigos de Instagram, compañeros inmobiliarios. Hoy volver a tocar martes con François, sesión 14, o sea que vuelta de vacaciones, que estamos, la vuelta al cole. Hemos pasado un mes de verano genial, descanso, amigos, familia, una semana en Ibiza. Una semana hemos vuelto aquí, hemos trabajado la primera semana de agosto, luego fuimos a ver a la familia en Mónaco, vimos a los primos, vimos a la familia, a los padres, los niños van a ver a los abuelos. Hemos estado ahí, hemos regresado a España y porque realmente no hay nada mejor que nuestra costa mediterránea, pues hemos estado 3 semanas en una casa que tenemos la suerte de poder alquilar todo el año. Y hemos estado aquí, qué mejor ubicación que la Costa Brava para pasar el verano aquí, cenas, barbacoa, amigos, familia, niños. Pues ha sido genial, un descanso muy merecido y aquí volvemos a empezar las pilas muy cargadas. Hoy cumpleaños de nuestro amigo Axel Castillo, el consultor de nuestra red Cowell Banker, por lo cual Axel, feliz cumpleaños, feliz 30 años, pues feliz año, feliz cumpleaños. Y ayer era el cumpleaños de Michael Fisher, nuestro director general de Cowell Banker, por lo cual Michael Fisher desde España, un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños. Seguimos con las celebraciones. Quiero felicitar a Andrea Ochoa de Ibiza por ser nombrada mejor agente de menos de 30 años. Pues Andrea, te lo mereces por el trabajo fenomenal que estás haciendo en dos inmobiliarias Cowell Banker, en Cowell Banker de Costa Rica y también Cowell Banker de Ibiza, por lo cual realmente trabajo genial, felicidades. Pero aquí estamos, España, vuelta al cole el 4 de septiembre, si no me equivoco, ¿es esto? ¿Somos el 4 de septiembre? ¿4 de septiembre? Nadie sabe aquí qué fecha somos 4 de septiembre. Pues sí, gracias. 4 de septiembre, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un artículo que ha salido en El Expansión el 29 de agosto. Salut Laurent, Cowell Banker Paris, non, Cowell Banker Bordeaux, Arcachon, par là-bas. Ciao, j'espère que tout va bien. Pour vous, là-haut, dans votre fantastique zone de l'ouest de la France. Bon, ¿qué estábamos diciendo? En Expansión ha salido un artículo el 29 de agosto sobre las 5 ciudades que han subido más desde los mínimos. Cap Ferré, pardon, Laurent Bélanger, fuerte abrazo a todos mis amigos de Cap Ferré. Si buscáis alquilar o comprar ahí en Cap Ferré, pues sabéis que tenemos aquí, tenemos un consultor que os puede ayudar, por supuesto, entre otras cosas. Pues 5 ciudades han subido. ¿Cuáles son las 5 ciudades que han subido más desde los mínimos en España, desde el final de la crisis? Pues tenemos a Barcelona, que ha subido casi un 50% desde los mínimos. Barcelona salió de la crisis en 2013, de hecho es la primera ciudad española en salir de la crisis y desde entonces se ha revalorizado un 50% de media, lo que no quiere decir que ciertas zonas y ciertos productos, especialmente de obra nueva, estamos ya a precios pues de pre-crisis, por lo cual cuidado este incremento de precios. Segunda ciudad tenemos Madrid, que se ha encarecido un 40% desde los mínimos, o sea que Madrid también va muy fuerte. Madrid salió de la crisis un poco más tarde que Barcelona, salió de la crisis en inicio de 2015, pero desde entonces se ha revalorizado un 42%. Luego, como tercera ciudad tenemos Málaga, mi ciudad, que me gusta mucho, esta ciudad Málaga
tuvo el honor en el MIPIM del año pasado de conocer al alcalde de Málaga, un señor fantástico que realmente se moja por su ciudad, que está haciendo los eventos donde están los inversores y no manda piedras a esos inversores como nuestros alcaldes de Madrid y Barcelona. Realmente lo ha entendido todo. Señor alcalde de Málaga, pues chapó, que se ha incrementado un 30%, debido sobre todo pues es que no sé si algunos de vosotros habéis podido ir a Málaga este verano, pues realmente la ciudad está experimentando un cambio brutal, y por eso están saliendo muchos inversores y hay muchos inversores que compran obra nueva para luego alquilarlos con una buena rentabilidad, por lo cual realmente Málaga actualmente una oportunidad tremenda y se ha encarecido un 30% desde los mínimos. Luego lo sigue San Sebastián, que también ha salido de la crisis en 2015, y aquí estamos también en un incremento de 26% en San Sebastián, ciudad magnífica, que tiene una playa en centro ciudad, o sea que los que no han estado en San Sebastián, probar la gastronomía y ir a visitar esta ciudad magnífica. Buena inversión también en San Sebastián. Y la quinta ciudad, Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, estamos a un 25% por encima de los precios pre-crisis y subiendo, y por supuesto pues en ciertas zonas, pues como puede ser Puerto Andratx, Pollensa, pues estas zonas se han incrementado más. Pero de media estamos un poco con estos parámetros. Luego tenemos 5 ciudades que se han incrementado entre el 15 y 20%. Y aquí tenemos a Logroño, tenemos a Alicante, tenemos a Pamplona, tenemos a Valencia con un 18% y tenemos en Vitoria con un 15%. Estas son las 10 ciudades que han incrementado más desde la crisis. Esto dicho, pasamos luego al tema de los alquileres. Alquileres, estamos mirando realmente también un precalentamiento de los alquileres, porque en Barcelona y en Madrid un poco menos, pues estamos ya a precios de alquileres de 2008. La media de alquiler en todo Barcelona nos encontramos a 1.000 euros, un poco menos, que son los precios ya de 2008, cuando los salarios no han subido tantos. Por lo cual, cuidado, tema de alquiler, que esto está subiendo muy rápidamente y hay un momento que no podrá llegar tanto. En Barcelona, por ejemplo, hay 2 zonas que se han incrementado un 6% el último trimestre. Es San Martí, la zona de Diagonal Mar, porque la gente busca edificio nuevo, busca vistas al mar y realmente busca zona comunitaria. Y aparte de algunas zonas en Pedralbes, pero en Pedralbes no tienes el mar, pues la única zona donde puedes encontrar este tipo de edificio se encuentra en San Martín, en Diagonal Mar, y la zona de Ciutat Vella por el incremento de extranjeros. Bueno, aquí estamos. Os quiero hacer un pequeño repaso del mercado inmobiliario a la vuelta de septiembre, a la vuelta al cole. Os deseo a todos un fantástico septiembre. A nuestros compañeros de la red Coldbanker os digo, es la última recta para contactar a vuestros clientes, para que os conozcan, porque sois los mejores expertos para la determinación de propiedades, o sea que hacer vuestro trabajo y pues nada, captar, vender, asesorar lo máximo que podáis. La vuelta de septiembre, François Carrière, Coldbanker, martes 14 acaba aquí. Gracias por los que me siguen, gracias por los que me ponen el corazón cuando están mirando este Facebook. Por favor, comentarios, no dudar en hacerme comentarios. Si tenéis preguntas o ideas de lo que podemos hablar en un próximo martes con François, por favor, darme ideas. No dudar en hacerme comentarios. Muchísimos a todos los que me hacen comentarios tanto en Instagram como en Facebook.
Y nosotros aquí pues empezamos con mucha ilusión septiembre, arrancamos con mucha fuerza, con muchas nuevas ideas y todo el equipo de Coldwell Banker os hacemos un fantástico saludo y feliz cumpleaños, señor Axel. Bueno, hasta pronto y hasta el próximo martes. Ya sé que es fiesta en España, pero a lo mejor haremos un pequeño algo. Abrazo a todos. Aquí y aquí. Bueno, dicho. 4 de septiembre, la vuelta al colegio, y yo no sé si es la vuelta al colegio, está a punto de... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos, seguimos en directo. Pues chicos, 4 de septiembre, ¿qué día somos? Pues 4 de septiembre. Bueno, oye, esto se acaba, pues aquí está, mira, ya que seguimos en directo, pues aquí tenéis, aquí, el equipo Coldwell, aquí, que me ayudan también a preparar estos pequeños webinars y pues nada, en Barcelona me hace aquí un tiempo espectacular y pues ahora nos toca trabajar un poquito. Hasta luego.